Bueno, hola a todos, bienvenidos. Aquí iniciamos una nueva unidad en la cual vamos a tratar el tema del escaldado de frutas y hortalizas. Vamos a hacer una serie de unos 3 videos sobre este tema. Bueno, empecemos definiendo qué es el escaldado. El escaldado es un tratamiento térmico de corta duración y a temperaturas que pueden estar en el orden de 80 a 100 grados centígrados, aunque más adelante veremos que también se puede hacer escaldado a vapor, en el cual las temperaturas pueden ser superiores a los 100 grados centígrados. El escaldado en sí mismo no es una operación de conservación de alimentos, sino más bien es un proceso que se realiza previo a otros procesos de conservación. Pensemos, por ejemplo, que vamos a preparar conservas de frutas o hortalizas envasadas bien sea en envases de lata o de vidrio, y previo a ese envasado hay que hacer un proceso de escaldado. También es muy importante hacer escaldado cuando se van a congelar frutas o hortalizas por periodos prolongados de tiempo y cuando se van a realizar procesos de deshidratación prolongados. El escaldado tiene varios objetivos, pero el primer objetivo y quizás el más importante de ellos es la inhibición de la actividad enzimática, porque con ello vamos a lograr obtener un producto de mayor calidad y mayor valor nutricional. Con el escaldado se evitan cambios indeseables de color, del sabor natural, que son ocasionados por la actividad de las enzimas, y también se evita la reducción de algunas vitaminas también a causa de la actividad enzimática. Entonces, básicamente, el principal objetivo del escaldado es lograr esa inactivación de las enzimas porque las enzimas siguen teniendo actividad incluso a temperaturas muy bajas de congelación. Se supone que se conoce por estudios previos que solamente hasta temperaturas por debajo de menos 40 grados centígrados se logra inhibir por completo la actividad enzimática. El almacenamiento en temperaturas de congelación normalmente se hace a temperaturas cercanas a menos 18 grados porque es allí donde se detiene la actividad de los microorganismos. Entonces, si congelamos un alimento sin haber hecho un proceso de escaldado, la actividad enzimática va a ser lenta, pero va a continuar y eso va a ir degradando ciertos compuestos nutricionales, nos va a alterar el sabor, la textura, el color de esos productos alimenticios. Otro objetivo del escaldado es la expulsión de gases de la respiración. Entonces, cuando hacemos el escaldado se liberan gases como el oxígeno y el CO2, y esto hace que se reduzca la tensión o el esfuerzo que estos gases generan sobre los envases durante los tratamientos térmicos posteriores. Lo que les decía, si estamos haciendo una preparación de frutas o hortalizas en conserva, bien sea en envases de vidrio o en latas, una vez de que se ha hecho el proceso de escaldado, se introducen los productos dentro del envase, se tapan y se hace el tratamiento térmico. Si no se ha hecho ese calentamiento previo, entonces estos gases se van a expandir durante los tratamientos térmicos y van a generar una alta presión que puede romper los envases o producir deformación de las latas, etc. Y además, cuando se hace este tratamiento de escaldado y se liberan estos gases, estamos reduciendo la posible oxidación tanto del alimento como del interior de los envases, bien sea en las tapas o en las mismas latas. El escaldado también produce una suavización del alimento, obviamente un ablandamiento. Ese ablandamiento puede ayudar a la manipulación de los alimentos en las otras etapas de preparación, como por ejemplo en el llenado de los envases, y por lo tanto se aumenta la densidad y se obtienen mayores pesos drenados. El peso drenado es el peso del producto una vez eliminado el líquido de cobertura. Por ejemplo, en la imagen tenemos allí unos trozos de piña en un almíbar, y entonces el peso drenado sería el peso de esos trozos de piña una vez le retiremos el almíbar. Entonces, cuando hacemos el proceso de escaldado, como eliminamos los gases del interior del producto, el producto tiende a compactarse un poco más, aumenta su densidad y logramos obtener no solamente un mayor peso drenado en el interior del producto, sino que también
el producto es más suave y permite una mejor acomodación con menos espacios vacíos dentro de los envases. El escaldado también facilita otras operaciones preliminares, como por ejemplo el pelado, por el ablandamiento, entonces se hace más fácil el pelado, el cortado, bien sea en cubos, en rebanadas, etcétera, según cómo se vaya a presentar el producto. Se facilita la extracción de pulpa, es el caso cuando vamos a preparar pulpas de frutas para congelar. Es muy importante hacer el escaldado porque esto aumenta el rendimiento en los procesos de despulpado y además porque al hacer el escaldado inactivamos las enzimas que luego nos pueden ir produciendo un deterioro de las características organolépticas de esas frutas durante la congelación y además las enzimas ocasionan cambios de sabor, de aroma y nos pueden degradar ciertos compuestos nutricionales. Bueno, también durante el escaldado se puede lograr una fijación del color natural de ciertos productos. O sea, el escaldado nos puede ayudar a retener el color verde, a intensificar ese color verde en algunas hortalizas, como por ejemplo eh, las habichuelas, brócoli o algunas otras hortalizas de hoja. Bueno, esto es muy relativo, depende del tipo de vegetal y también depende de las condiciones del proceso de escaldado, las temperaturas y demás. Porque en otros casos se puede producir el efecto contrario, es decir, una degradación del color verde hacia colores con tonalidades marrones, por ejemplo. Eh, También con el escaldado se logra una remoción de sabores y aromas no deseables en la materia prima y disminución de la carga microbiana y la contaminación superficial. Tengamos en cuenta que el escaldado, si estamos sumergiendo las frutas y hortalizas en agua caliente, pues estamos haciendo una limpieza superficial de todas esas sustancias que puedan haber en la piel de la fruta o la hortaliza. Estamos reduciendo esa carga microbiana que viene del campo y por lo tanto, pues también estamos haciendo un posible retiro de sabores o aromas que puedan ser indeseables. El escaldado tiene unos inconvenientes o unas desventajas que pueden ser, por ejemplo, el consumo de agua y de energía, ¿no? El agua en la cual calentamos el producto se va a ir ensuciando, se necesita calor para tener esa agua caliente. Ya dijimos, hay pérdida de nutrientes como vitaminas, minerales y otros compuestos solubles, como el ácido ascórbico, por ejemplo, es una vitamina que se degrada muy fácilmente por el calor. Puede haber degradación de color, pérdida de textura, o sea, se produce un ablandamiento que según el alimento y el uso que se le va a dar posteriormente, pues ese ablandamiento puede ser deseable o indeseable. También tenemos como efectos del escaldado que se produce entonces una alteración de la membrana citoplasmática, aumentando la permeabilidad de esa membrana. Hay una penetración de agua en los espacios intercelulares, esa penetración de agua es lo que ocasiona la expulsión de gases del interior del producto, pues ya mencionamos. Puede haber desnaturalización de proteínas. Las proteínas en los vegetales pues son cantidades mínimas, pero recordemos que las enzimas son proteínas y ese es el principal objetivo del escaldado, lograr desnaturalizar esas proteínas, esas enzimas para que no continúen desarrollando su actividad metabólica y afectando las características del producto. También el escaldado pues, produce pérdidas de vitaminas hidrosolubles, de azúcares, de minerales, degradación de clorofilas, de carotenos y puede haber la exhibición de almidón pues, en los productos que lo contengan. Aquí en esta imagen tenemos una célula en la cual podemos mencionar los efectos del escaldado, ¿no? Entonces el agua del escaldado penetra hacia el interior del producto, ¿ya? Se ocasiona la expulsión de gases, puede haber gelatinización de almidones, según si el producto los contiene, según las temperaturas. Eh, Se puede haber una alteración de las membranas citoplasmáticas. Mm, También puede haber pequeñas alteraciones en las paredes celulares
puede haber desnaturalización de proteínas en los núcleos o en el citoplasma y puede haber degradación de pigmentos como cloroplastos, como plastos, etc. Veamos ahora algunas enzimas relacionadas con el proceso de descaldado. La mayoría de las enzimas presentes en los vegetales se inactivan a temperaturas comprendidas entre 60 y 70 grados Celsius. Entre las principales enzimas tenemos las lipoxigenasas que producen reacciones de oxidación en los lípidos, las lipasas que son enzimas que catalizan las reacciones de hidrólisis en lípidos y las peptidasas o proteasas que son enzimas que hidrolizan las proteínas. Estas enzimas producen cambios de sabores y olores extraños o desagradables. También tenemos las celulasas, que son enzimas que actúan sobre la celulosa que hace parte de las paredes de las células vegetales y por lo tanto estas enzimas, las peptidasas y las celulasas, también producen cambios de textura, ablandamiento de los tejidos de los vegetales, de las frutas y las hortalizas. La peroxidasa es el principal enzima que se usa como indicador en los procesos de escaldado y esto se debe a que esta enzima tiene una alta resistencia térmica, se inactiva a temperaturas próximas a los 70 grados, es una de las más termoresistentes y por eso es que se usa como indicadora del proceso de escaldado, de la eficiencia de un proceso de escaldado. Porque si se ha logrado la inactivación de esta peroxidasa, entonces pues, las demás enzimas también habrán quedado inactivas. La otra enzima muy importante es la polifenoloxidasa, que se simboliza como PPO por sus siglas en inglés. A esta enzima se le atribuye ser la principal responsable del pardeamiento enzimático en frutas y hortalizas. Esta enzima es la que cataliza la oxidación entre peróxido de hidrógeno y una gran variedad de donadores de hidrógeno, entre los que se encuentran los polifenoles, las aminas aromáticas, etc. Y esto es lo que conduce a esas reacciones de pardeamiento enzimático, que es lo que vemos en frutas como las manzanas, el aguacate, después de que los cortamos, u otros vegetales como la berenjena, la papa, que después de que se corten y se dejan un tiempo expuestos al aire, estas frutas o hortalizas empiezan a tomar un color pardo oscuro que digamos es rechazado por el consumidor. Entonces hablamos un poco de ese pardeamiento enzimático. Como hemos dicho, entonces durante el procesamiento de alimentos, cuando hacemos el corte de esos productos, pues lo que estamos logrando es exponer la pulpa al aire y también hacemos, al hacer el corte, pues las enzimas que estaban en su sitio dentro de las células, pues igual empiezan a generar reacciones con sus respectivos sustratos y empiezan a generarse unas reacciones que conducen a la generación de unos compuestos coloreados que son los que producen esas tonalidades pardo oscuras y que son desagradables para el consumidor. Es lo que se conoce como pardeamiento enzimático. Esas reacciones de oxidación entonces están catalizadas principalmente por las enzimas polifenoloxidasa y la peroxidasa. Y estas reacciones de pardeamiento enzimático se producen principalmente en aquellas frutas y hortalizas que son ricas en compuestos polifenólicos. Hay varios métodos para inhibir o reducir ese pardeamiento enzimático. Entre ellos pues tenemos métodos de tipo químico o métodos físicos. Por ejemplo está evitar el contacto del oxígeno con la superficie del corte de la fruta o la hortaliza. Esto se puede hacer por ejemplo con el uso de atmósferas modificadas, de recubrimientos comestibles, haciendo la inmersión de esas frutas o hortalizas en jarabes o en salmueras. Ese es el caso, por ejemplo, cuando cortamos manzanas, que las abuelas le introducían las rodajas de manzana en un agua con un poco de azúcar,
tipo jarabe y así la mantenían para que no se tornaran oscuras. En las atmósferas modificadas, no sé si han visto estas ensaladas listas para el consumo que vienen empacadas en bolsas vienen llenas con una mezcla de gases. Son gases, la mayoría de ellos inertes, pero es una atmósfera que tiene una concentración baja de oxígeno y de CO2 precisamente para evitar el contacto de esos frutas o hortalizas ya cortadas con el oxígeno y lo que se reduce es la actividad respiratoria y también los procesos de apareamiento enzimático. También otro método para reducir el apareamiento enzimático es bajando la temperatura. Ello pues simplemente es porque ya sabemos que todas las reacciones bioquímicas se ralentizan o se reduce su velocidad a medida que la temperatura desciende. También reduciendo el pH, porque todas las enzimas tienen unos pHs óptimos en los cuales actúan mejor, y a pHs ácidos pues se reduce bastante la actividad de estas enzimas. Y la otra opción es desnaturalizando las enzimas, que es lo que logramos con los procesos de escaldado, porque pues el calor desnaturaliza esas proteínas. Podemos utilizar agentes químicos que actúan como inhibidores, bien sea sobre las enzimas o sobre los substratos, o sea, los compuestos fenólicos, o sobre los productos de las reacciones enzimáticas, impidiendo que se produzcan las reacciones que generan esas coloraciones oscuras. Entre estos métodos químicos están los compuestos azufrados, como el dióxido de azufre, los sulfitos, los bisulfitos, los metabisulfitos. Estos compuestos azufrados inhiben las reacciones de Maillard. Ya ustedes vieron antes lo que es la reacción de Maillard, que es una reacción también de apareamiento, pero no enzimático. Evitan el oscurecimiento enzimático y ejercen además una acción antimicrobiana. Entonces, estos compuestos azufrados son bastante utilizados, pero hay que tener cuidado porque a partir de ciertos límites máximos permisibles, esos compuestos azufrados pueden ejercer efectos nocivos para la salud. También tenemos la adición de ácidos como el ácido cítrico, el ácido ascórbico, málico, el sórbico, el ácido benzoico. Estos ácidos lo que hacen es disminuir el pH, lo que a su vez pues, retarda la acción de las enzimas. El ácido cítrico además tiene actividad quelante sobre el cobre. La polifenol oxidasa es una enzima que tiene un átomo de cobre y entonces lo que hace el ácido cítrico es, digamos, quedarse sobre ese átomo de cobre y entonces inactiva la acción de esa enzima. También los ácidos retardan el pardeamiento porque reducen las ortoquinonas a ortodifenoles y este es un paso intermedio para la generación de esos polímeros a partir de las quinonas, que son las que generan los compuestos oscuros. Bueno, dejemos hasta aquí y en un próximo video continuamos.